Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este canal nuevamente. Hoy tenemos videito. El día de hoy quise experimentar, quise intentar algo nuevo, quise retarme. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar pintando con colores pasteles. Ustedes dirán, ¿eso es todo? Y yo te responderé, sí. Resulta que no suelo colorear con estos tonos, soy más de usar colores oscuros o colores más vibrantes. Entonces toda esta estética pastel, pastel girl y así no va mucho conmigo. Soy más de dibujar personajes, o sea, tipo chicas, pero muy badass, muy businesswoman, muy bad, bad woman. No sé cómo explicarlo, pero sí. Sí, mi estética va un poco más por chicas dark, en general cosas dark. Entonces es todo lo contrario a lo que suelo hacer. Por eso que quise intentar algo totalmente diferente a mi estilo, a lo que me gusta y a lo que suelo usar o ver. Así que agarré unas referencias en Pinterest de chicas así muy pastelosas, con vestidos así súper esponjosos y decoraciones y un montón de cositas así muy cute. Y me puse a trabajar en un personaje, que en este caso había visto un peinado en específico y yo dije, uy, esto lo necesito meter sí o sí. Ya llevaba haciendo algunos sketches en mi sketchbook y fue como, esta chica tiene que estar en ese video, tiene que estar en esa ilustración. Así que una vez tuve la idea de el personaje, más o menos una idea sencilla de su físico y demás, empecé a hacer bocetos, que esta parte estarán viendo cómo planeé diferentes poses, así en cuadritos, que es una técnica que recomiendo mucho. Si no se deciden por algo y en vez de estar borrando y volviendo a dibujar y borrando y volviendo a dibujar, pues dibujen todas las poses que se les venga a la mente y ya luego ustedes dirán, me gusta esto, pero tal vez me gustaría agregarle esto otro y así. Que fue precisamente lo que yo hice. Había una pose que me gustaba, que se veía muy cute, pero entonces se me ocurrió después la idea de hacerlo como acostada. Y entonces, pero entonces me había gustado más la pose anterior. Entonces lo que hice fue modificar esa pose anterior para que pareciera que estuviese acostada en la cama. Y de paso quedó un efecto así como de una perspectiva casi ojo de pez. No, no diría que es ojo de pez porque no parece perspectiva ojo de pez, pero algo similar. Como si le estuvieran tomando la foto desde arriba hacia abajo. Entonces fue una pose que me gustó, algo un poquito más retador. Eso fue sin querer, porque creo nunca había dibujado a alguien acostado en la cama, tipo desde una perspectiva diferente a las típicas frontales. Entonces, como que sin querer terminé poniéndome otro reto, que fue como el de dibujar a esa chica así en una perspectiva rara, diferente, pero chimba. Se ve muy chimba. Así que empecé a dibujarle la ropa, que quería algo sencillo, un vestidito que fuese así como muy apretado en la parte de arriba y luego terminara así medio pomposo y que tuviera como un saquito de estos de lana que son transparentosos. También estas medias que son todas, que hacen ver como los zapatos gigantes y que se ven todas esponjosas, pues de esas. Y pues ya que estaba en la cama no le dibujé zapatos, para nada es una excusa de no dibujar zapatos. Y luego otra cosa que creo que es muy notoria, que destaca mucho, es su cabello. Y la verdad estoy orgullosa de haber dibujado su cabello. Me encanta torturarme, me encanta, o sea, si ya algo es difícil, si ya lo de usar colores pasteles y una perspectiva ya era difícil, pues simplemente decidí hacerle ese tipo de trenzas, que no es una trenza normal,
O sea, es un tipo de trenza afro súper preciosa, divina. Y yo dije, sí, vamos a hacerla. Y obviamente la hice completamente a mano. Yo sé que en Clip Studio hay un montón de assets para ese tipo de peinados, así. Pero le quita lo divertido al asunto. No suelo usar mucho ese tipo de pinceles, tipo como las cadenas o eso. Prefiero hacer las cadenas yo misma que usar un asset. Ya es simplemente por necia. Podría ahorrarme tiempo, sí, pero no, simplemente no caigo en eso. La paleta de colores obviamente iba a ser algo pastel, pero entonces estuve mirando en Pinterest y me robé una que era así como rosaditos y verdes y yo dije, me gusta, casi no uso verde en mis ilustraciones tampoco, entonces ahí está, otra, otro reto más para que luego no digan que el reto no fue para nada, sí, sí lo fue. Metí muchas cosas que no haría usualmente en mi estilo. Y en un principio también he de decir que estaba tediosa con el tema de la paleta, porque al ser tan pastelosa no sabía cómo hacer que su piel se viese oscura y que no pareciera un personaje de Genshin Impact. Entonces quería que tuviese como ese matiz pastel, pero que al mismo tiempo se contrastaran bien los colores, que eso va a ser el tema con el que con el que más voy a pelear, y es el tema de los contrastes. Para quienes no sepan mucho de teoría de color, no estén como muy al día, no entiendan mucho de este mundo, déjenme explicarles. Resulta que los tonos o el valor tonal es algo que ayuda muchísimo a la profundidad de una ilustración. Si alguna vez han tomado clases de dibujo, probablemente las primeras cosas que les pondrán a hacer es dibujar un paisaje y siempre les dirán que mientras más lejos está nuestra vista, más claros son los tonos y mientras más de cerca los colores son más puros o más vibrantes o más oscuros si lo vemos en una escala blanco y negro. Entonces, digamos que desde que descubrí una técnica súper sencilla, que es poner una capa en negro sobre todas las capas de color y ponerla en el efecto tono, hace que tu lienzo se ponga en blanco y negro. Entonces, eso te hace ver qué tonos, que a lo mejor son colores diferentes, un rojo y un azul, y resulta que cuando pones ese filtro, los colores son, o sea, se ve como un gris igual, por más de que sean dos colores diferentes, pues eso ayuda mucho a la profundidad del dibujo. Y al momento de dibujar uso mucho esa técnica de la capa en negro en el efecto de tono, porque siento que desde que aplico eso a mis ilustraciones se ven mucho más ricas visualmente. Entonces, esta ilustración no iba a ser la excepción. Puse mi filtro negro y resulta que todos los pinches tonos se veían muy iguales y fue horrible porque ya me acostumbré a mover eso de los tonos, pero es que sentía que si movía mucho los colores, si los alteraba mucho, al final no se iba a terminar pareciendo nada con con la paleta y pues el reto no serviría de nada porque estaría saturando o dándole más color
a la ilustración y tampoco quería que se viese muy grisácea o algo por el estilo. Entonces tuve que ser muy minuciosa con los tonos que sacaba y las sombras. Y ¡ay, fue horrible! Creo que en parte esa fue una razón por la cual tardé tanto con esta ilustración. A ver, realmente no es que tardara tanto, fueron como 3 días con lapsos de 1 horita, 3 horitas, porque es que el total del archivo grabado, porque yo grababa cada vez que hacía algo en la ilustración, fueron 5 horas. 5 horas. No saben cómo sufrí para que este video no durara media hora, 40 minutos, 1 hora. Fue horrible. Pero sí, o sea, mucho de ese tiempo que pasé ahí era tratando de saber como qué carajos hago con los colores, cómo hago que se vean bien. O sea, se ve bien, pero quería más contraste. Sentía todo muy plano, muy, no sé, estaba sufriendo mucho. También otra cosa por la que también tardé fue que decidí no hacer liner. O sea, usé un sketch, el sketch último que hice, que fue como para perfeccionar todo, que me quedara bien y así. Ese sketch fue el que usé y decidí hacer esta técnica de mezclar el sketch con el color y hacer ahí el render, que es una técnica que me parece muy chimba, pero a mí me gusta mucho el liner. Y soy de la típica de boceto, liner, color. Y ya. Entonces, esto de hacer el render mezclando el sketch pulido y mi color, o sea, el render, tardo mucho más. Entiendo uno tarda más, pero como que también uno disfruta del proceso. Pero aún así como que me impacienta, porque me gusta terminar los dibujos rápido la mayoría del tiempo. Aunque también soy medio perfeccionista, entonces al mismo tiempo como que, no sé, me encanta joderme la vida y no ayudarme a hacer los trabajos rápido, pero sí, en este caso no sé, simplemente surgió. O sea, el boceto me parecía muy lindo y le hice una copia por si acaso, en caso de que la cagara y necesitarla esto, pero nunca usé la copia. La copia la dejé ahí. Entonces, vean, hay otra cosa que está fuera de mi zona de confort: hacer el render con el sketch. Para que vean. Mientras hacía esta parte de el coloreado, bueno, el render en general, tuve que acordarme de no poner detalle en cosas que no se necesita. Es como que siempre está acostumbrada, cuando uno hace línea, uno suele meter bastantes detallitos en la línea y todo eso. Entonces llegó una parte en la que ya me iba a poner a hacerles el resto de detalles en la falda, en la parte de de los zapatos y así. Pero luego como que mi voz en mi cabeza me dijo así como, oye, lo importante es el rostro de la chica, no el resto. Porque recuerdo que en el boceto iba a poner tipo en la cama, iba a poner resto de tipo almohadas, peluches y cosas así. Y luego me dio mucha pereza. Entonces fue como que me enfoqué más en la chica, que creo que es la que llama más la atención, porque quedó toda hermosa, toda preciosa. Pero sí, es como que hay veces que se me olvida que hay cosas que no merecen o no meritan tanto detalle. Y eso que he trabajado con cosas que es así, con cosas en las que tengo que enfocarme en los personajes y no tanto en el fondo o vainas así. Entonces sí, es medio
es cosa ya de uno irse acostumbrando en el momento que va haciendo el proceso de la ilustración y así. Pero me gusta. Siento que es bastante chévere uno mismo decirse ese tipo de cosas, cosas que sean útiles. No todo el tiempo estar uno como, ay, esto te quedó horrible, y no sé qué. No, sean positivos también. Vean como que usen, o sea, si tienen eh, información, si, 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 si tienen información tipo que ustedes sientan que les va a ayudar a su arte, traten como de recordarse estas informaciones y implementenlas. Muchas veces salirse de las zonas de confort hace que tú aprendas, que es lo que todos queremos aprender, mejorar y así. Y por más de que ya lleve mucho tiempo en esto del arte, hay cosas tan básicas que muchas veces se me olvidan y es como, ¿qué me pasa? Entonces, ahí va un mini tip. No sean muy duros con ustedes mismos y traten de salirse de sus zonas de confort. Así van a aprender mucho más y pues sean muy objetivos sobre su trabajo. Creo que eso es otro muy bueno. O sea, está bien el autocriticarse, decir como, pude haber hecho esto mejor, pude haber hecho esto tal, pero es importante también hacerse a uno mismo críticas constructivas y también obviamente aplaudirse cuando algo les quedó precioso, cuando algo les encantó, digan, me beso mis manos, soy increíble, eso también ayuda. Así que les animo a que hagan eso. Bueno, y mientras estamos en esta parte del render, que es lo que más lleva tiempo, lo que más me costó hacer, pues déjenme contarles que al final me decidí por volver a Instagram. Ya saben, bueno, si no han visto el video de cuento mi vida, hace dos videos, creo que fue, hace dos, tres videos, pues básicamente dije que estaba pensando en dejar mi Instagram, tal vez borrarlo por el tema de la IA, pero después de pensarlo mucho y también de uno leer más al respecto, pues es como que creo que al final me quedo y con mi cuenta, porque había hecho de cambiar a una cuenta nueva, que en cierta parte me sería de más ayuda, porque últimamente el algoritmo le da muchísima más atención a las cuentas nuevas, como que te ayudan a, no sé, es como que sales más si publicas cosas más seguido y cosas así, pero pues en mi caso no va a ser posible. Tengo una cuenta desde 2017, así que, y pues llevo bastante rato sin subir nada, varios meses. Entonces, obviamente eso se refleja cuando subes algo y tienen muchísimos menos likes o visualizaciones de lo que solías tener cuando subías cosas más seguido, pues lo cual tiene sentido, supongo. Así es el algoritmo, lastimosamente. Entonces siento que va a ser difícil volver por esa parte. O sea, uno trata de no fijarse demasiado en los likes y así, pero pues al fin y al cabo si subes algo es porque quieres que la gente lo vea, ¿no? O al menos ese es el caso de la mayoría de los artistas. Entonces, no sé, siento que va a ser difícil volver a traer a la vida a mi Instagram y aparte porque ahora todo Instagram es prácticamente Reels. Eso me molesta mucho. O sea, ya por eso tengo TikTok, no quiero ver Reels. Lo peor es que salen demasiado en el feed. Antes me salían muchas más ilustraciones, cosas así. Ahora me salen puros TikToks. Bueno, sí, prácticamente TikToks, porque lo que hacen es resubirlo a Reels. Entonces es como que, me molesta un poco. Pero es cosas así, es que también dejé de subir cosas a Instagram. No, no sé, me molesta mucho. Entonces sí, vuelvo a Instagram, intentaré no sé, subir cosas seguido para que el algoritmo me ayude a aparecer la gente nueva, sería muy chévere eso. Y aparte, como estoy sin chamba, pues lo ideal sería encontrar gente que pueda comisionarme, sería muy cool. Recordatorio, tengo comisiones abiertas en Beijing por si les interesa. Jeje, gracias. Y pues nada, ya veremos cómo nos va.
Recuerden que también tengo Twitter, ahí subo sketches o doodles así de vez en cuando. Lo mismo en Cara, por si quieren chismosear. Ahora volviendo a ya lo último que nos queda del dibujo, vamos a comentar unas cositas que también agregué, que fue unos efectos de luz con un filtro en específico, un modo de capa en específico que me gusta mucho en Clip Studio y me gusta agregar esa luz directa siempre. Es como que le da una apariencia tan vibrante, tan hermosa, no sé, me encanta. Entonces aproveché ese filtro para hacer un poco de iluminación de ambiente, así como si la luz le estuviera dando de un costado. Y también aproveché para hacer unos detallitos en el maquillaje, así como unos brillitos, como si fuese brillantina en los ojos y así un poquito de, sí, como el brillo este que se pone en las mejillas y así. Bueno, eso lo agregué con ese pincel. Y aparte algunas luces un poquito más directas en el cabello, en la piel, en el teléfono, que es el que tienes en la mano. Y también pues ya que la luz viene de ese costado, agregué una sombra en la que se proyecta como la sombra pues de la mano que está así levantada y también quedó muy chévere. Aparte creo que la sombra quedó perfecta, como que enmarca muy bien el rostro, no sé, me gustó mucho. Y pues también remarca algunas sombras más en la cama, en las arrugas de las sábanas y así. Quedó muy, muy, muy bonita. Esa era como la cereza del pastel que le faltaba a la ilustración. Y ya, ese fue todo el procedimiento. Díganme qué les pareció este reto que me puse, que al final empezó haciendo solo una cosa, lo de los colores pasteles, y termina haciendo un montón de cosas nuevas que no suelo hacer en mis ilustraciones. Si quieren ver la ilustración completa, pueden hacerlo en Instagram, Twitter o Cara. En las tres va a estar, fijo, sí o sí. Se agradecen los comentarios, una suscripción, un like, se agradece mucho. Y pues nada, nos vemos el próximo sábado. Lo más probable es que traiga también otro videito. Y muchas gracias a todos los que llegaron nuevos y se están suscribiendo y comentando. Un besote para ustedes. Se les agradece mucho. Adiós, nos vemos.